Hola a todos los que ven este video. Hoy traigo un video sobre el análisis de datos y la construcción de variables aleatorias lingüísticas utilizando el método de Caminso. Uno de los métodos más novedosos que se está utilizando actualmente para el modelamiento de variables es incorporar información cualitativa, específicamente de variables aleatorias lingüísticas. Por eso les voy a explicar cómo incorporar una serie de cualidades a los datos y mirar cómo estos datos responden igualmente a la estructura intrínseca de una variable aleatoria. Para este video voy a utilizar el mismo archivo que he venido utilizando. Este archivo está disponible en el video número 1 de esta saga de videos de análisis de datos. Estamos hablando de un archivo que habla de las fallas tecnológicas o la red de canales electrónicos o de cajeros electrónicos que tiene una entidad financiera en algún lugar específico, en donde se reportan diariamente el número de transacciones diarias, el valor transado en millones, las transacciones fallidas y el valor generado por cada una de las transacciones fallidas, teniendo en cuenta que esos valores están en miles de dólares. Entonces, para lo primero que voy a hacer es que voy a trabajar con esta variable de severidad que me indica que me cuesta en promedio cada una de estas transacciones fallidas. Entonces voy a crear una nueva hoja en donde voy a desarrollar todo el proceso de convertir esta variable aleatoria en una variable aleatoria lingüística. Entonces voy a cambiar el nombre, aquí variable lingüística de severidad. Esto se puede hacer para cualquier variable aleatoria. Simplemente voy a seleccionar los datos que tienen que ver con la variable lingüística de severidad. Voy a colocarle aquí simplemente severidad. Ya sabemos que la variable está claramente definida en la hoja número 1. Aquí voy a contar el número de datos, que es importante, como lo vimos en videos pasados en el método de Monte Carlo y según el teorema de Chebyshev. Luego de que ya tenemos estos datos, lo primero que vamos a hacer para estas variables aleatorias lingüísticas, yo siempre por curiosidad o como elemento fundamental de todo este proceso, yo siempre busco el máximo de los valores, busco el mínimo, máximo, mínimo y asimetría. Esto nos da una idea clara de qué estructura tienen los datos de una manera muy a priori. Entonces voy a buscar el máximo de los datos. Busco el mínimo de estos mismos datos y calculo el coeficiente de asimetría. Entonces cuando hablo del coeficiente de asimetría, entonces miremos que ese coeficiente de asimetría es mucho mayor que 1. Como habíamos mencionado anteriormente, cuando yo tengo una curva que es simétrica, los datos están equilibrados alrededor de la media. Cuando habla de curva de asimetría negativa, los datos tienen tendencia a ubicarse por encima de la media, y cuando hablo de curva de asimetría positiva, los datos tienden a ubicarse al lado izquierdo de la media, y aquí estamos viendo que es una simetría mucho mayor que 0. Esta simetría mayor que 0 me indica la presencia de distribuciones de cola larga. Esas distribuciones de cola larga son muy usuales por estos días, porque hay mucha más gente pobre que rica, hay mucha menos gente que tiene acceso a buenos servicios. En fin, esto representa muchos fenómenos actuales. Uno de los conceptos fundamentales que uno tiene cuando está convirtiendo una variable aleatoria en una variable aleatoria lingüística es que la estructura intrínseca de la variable es una de las cosas más importantes dentro de variables aleatorias. Entonces, cuando yo voy a hablar de una variable aleatoria lingüística, siempre tengo que hablar de un universo de discurso. Entonces yo voy a utilizar un universo de discurso muy simple. Voy a preguntarle a esta variable qué es muy bajo, qué valores son bajos, qué valores son moderados,
qué valores son altos para la severidad y qué valores son muy altos. Entonces miremos que ya estoy estableciendo un universo de discurso. Generalmente cuando uno habla con el jefe de departamentos de ciencias de datos, no de ciencias de datos, de departamentos de mercadeo, de departamentos de ventas o de departamento de siniestros, siempre dicen que todo es muy alto, todo es muy alto, todo lo ven muy grave, pero entonces aquí vamos a mirar claramente cómo podemos definir esta variable en términos de esas 5 características. Entonces, lo primero que voy a hacer en este proceso, y antes de llegar a ese universo de discurso, lo primero que voy a hacer, voy a colocar aquí el universo de discurso para la variable. Vamos a declarar aquí muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Entonces, este es el universo de discurso. Aquí lo que voy a hacer claramente, voy a colocar, en este modelo es importante colocar unas semillas o concentradores de información. Esos concentradores de información son una serie de números aleatorios que se van a encontrar entre el número mínimo y el número máximo de la variable que estamos representando en este momento. Entonces acá vamos a combinar estas celdas y vamos a crear una semilla 1, semilla 2, semilla 3, semilla 4 y semilla 5. Entonces vamos a colocar estas semillas. Recordemos entonces que van a ser unos números aleatorios que van a estar entre el máximo y el mínimo de la variable que nosotros acabamos de definir. Entonces, los números aleatorios, yo simplemente voy a decir que esto es igual a el mínimo, le voy a dar F4, por si tengo que arrastrar, más el máximo menos el mínimo multiplicado por un aleatorio. Yo le doy Enter. Miremos que aquí me genera unos números que están entre el máximo y el mínimo. Miremos que si yo sigo moviendo estos datos, inicialmente ellos no tienen que estar organizados, simplemente que estén entre el intervalo entre el mínimo y el máximo, ya no tenemos ningún problema. Lo primero que tenemos que preguntarnos en este tema es cuál es la afinidad de cada uno de estos datos por cada una de estas semillas, o este dato está más cerca a cuál de estas 5 semillas. Entonces, para determinar la distancia de un dato a una semilla, entonces vamos a utilizar la distancia euclidiana. Recordemos que esta variable es xk y ya las semillas las tenemos definidas en el otro lado. Entonces, lo primero, voy a calcular la distancia de cada uno de estos valores. Yo voy a ir insertando filas, a medida que voy necesitando información. Entonces necesitamos la distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4 y distancia 5. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia de un dato a una semilla. Entonces le voy a dar valor absoluto de la semilla, le voy a dar F4 para que me mantenga la columna. Aquí es fila, perdón. Aquí es fila para que me mantenga la fila, menos el valor que quiero calcular la distancia. A este le voy a mantener la columna. Le doy Enter. Entonces esto me va a representar la distancia del primer dato a cada uno de los concentradores de información o semillas. Miremos que aquí podemos ver claramente que este valor tiene mucha más afinidad por el valor de 3 que por otros valores de las semillas, porque es el valor mínimo. Este proceso lo vamos a hacer para los 701 datos que tenemos disponibles. Voy a arrastrar hasta 701 datos que tenemos aquí disponibles en esta base de datos.
y vamos a calcular todas estas distancias. Le doy doble clic y vamos a mirar entonces cómo nos quedan todas las distancias. Miremos que aquí podemos ver la afinidad de estos datos por la segunda semilla, perdón, y así sucesivamente podemos ver las distancias de cada dato a cada una de las semillas. Lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar es buscar el mínimo valor o la mínima distancia. La mínima distancia entre cada dato y cada una de las semillas o concentradores de información. Vamos a buscar el mínimo de estos datos. Entonces ya tengo el mínimo, ya lo identificamos. Ahora lo que necesitamos saber exactamente, bueno, cuál es el clúster al que pertenece cada uno de los datos o concentrador de información. Entonces aquí vamos a decir, vamos a colocar a qué semilla pertenece cada dato. Inicialmente no lo podemos llamar clúster, ahorita vamos a mirar qué es un clúster. Por ahora vamos a hablar de semilla o de concentrador de información y vamos a utilizar la función que se llama coincidir. Esta función coincidir nos dice cuál es el valor buscado, y quiero buscarlo en este rango de datos y quiero una coincidencia exacta. Entonces aquí la coincidencia exacta es 0 y miremos entonces que él nos va a traer la semilla o nos va a decir que este dato tiene una afinidad mucho mayor con la semilla 2, como lo podemos ver claramente aquí en este archivo. Entonces, como son distribuciones donde los datos están muy concentrados hacia las semillas más bajas o hacia ciertos concentradores o valores de concentración, por ser una distribución de cola larga, donde la tendencia de los datos está por debajo de la media, entonces vamos a mirar que van a haber muchos datos muy cercanos a una semilla o a otra. Entonces, miremos que ya tenemos la semilla, ya tenemos identificada a qué semilla pertenece cada uno de los datos. Ahora lo primero que me tengo que preguntar, ahora sí voy a hablar de clúster. Un clúster es un valor o concentrador de información en donde confluyen un conjunto de datos. Para calcular un clúster se necesita calcular el promedio de los datos que se agrupan a priori en cada una de las semillas mencionadas anteriormente. Entonces miremos qué importante, ahí tenemos la definición de un clúster. Llamar aquí clúster. Ya tenemos nuestro clúster. Vamos a hablar del clúster 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hablar del universo de discurso. Del universo de discurso habíamos dicho que aquí va a ir muy baja, los valores muy bajos, moderados, altos y muy altos. Entonces, ¿cuál es el valor de cada uno de los clústeres? Aquí ya lo voy a llamar clúster y lo voy a llamar así. Así voy a llamar los clústeres. Como habíamos mencionado, un clúster está conformado por el promedio de los datos que caen específicamente en ese clúster que vemos aquí. Entonces, es importante entonces aquí decir que voy a decir primero, hay una función que se llama promedios y conjunto. Él me va a decir, bueno, cuál es el rango con el cual vos querés calcular el promedio. Entonces yo voy y selecciono todos los datos de severidad, le voy a dar F4 para que se me queden fijos. Luego el rango de criterios van a ser todas estas semillas a las que pertenece un clúster. Le voy a dar F4 para que igualmente se me queden quietos y le voy a decir cuál criterio quiero el 1. Entonces le doy Enter y miren que aquí me está trayendo el promedio de los datos que se agrupan bajo un determinado
clúster. Yo en este momento pudiera decir, simplemente lo que voy a decir es que puedo dejar fijos esos valores para que ya no se me sigan moviendo y ya ahí tengo la estructura intrínseca de la variable y lo puedo organizar de menor a mayor. Una de las cosas importantes también que hay que calcular aquí es el número de datos que va a caer en cada uno de los clústeres. Entonces yo voy a decir lo siguiente, voy a contar puntos y conjunto y le voy a decir que el rango de criterios son estos para saber exactamente cuántos datos hay en cada uno de los clústeres. Le voy a dar F4. Luego me pregunta que el criterio cuál va a ser, entonces yo voy a decir que calcúleme el del 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces miremos que aquí están el número de datos por cada uno de los clústeres. Entonces yo realmente lo que hago en este punto es fijar estos datos, decirle control C y pegar los valores fijos. Cuando yo ya estoy seguro y hay datos en cada uno de los clústeres, en ese momento sí fijo los datos. A veces le puede dar a uno que NA porque no hay ningún dato que pertenezca a un clúster, entonces cuando el sistema hace la división, entonces puede mostrar un error porque no tiene ningún dato. Yo simplemente fijo las celdas, no importa que lo otro se siga moviendo, pero yo tomé una de las muestras del proceso que hice anteriormente y aquí entonces yo ya puedo decir, voy a organizar estos datos de menor a mayor. Voy a organizar estos datos de menor a mayor para que ya queden con el universo de discurso. Miremos que aquí ya lo tenemos. Entonces, miremos que ahí me mostró cuál es la estructura intrínseca de los datos y ya vamos a mirar cuál es esa estructura. Es importante mencionar entonces que un clúster está definido de la siguiente manera. Un clúster está definido por el valor de cada uno de los clústeres menos la resta de un valor y este diámetro es como una varianza o una desviación estándar que tiene cada uno de los clústeres con respecto a sus vecinos. Ese diámetro nosotros lo vamos a calcular como la distancia que tiene cada uno de el promedio de las distancias de cada clúster a los demás clústeres. Esto me va diciendo si un dato está muy alejado, este valor de pertenencia va a ser 0. Si este valor está muy cercano, esto me puede dar 0, o sea que esta distancia es 1. Entonces esa estructura del clúster lo que me va a arrojar es un valor de pertenencia de un dato a cada una de las cualidades que definen el universo de discurso para esta variable aleatoria lingüística. Entonces para calcular el diámetro de cada uno de los datos, voy a colocar aquí diámetro de cada uno de los clústeres, simplemente pues voy a colocar los clústeres acá y voy a hacer esta transposición de estos clústeres también aquí a este lado. Entonces recordemos que lo primero que nos dicen es el promedio de la distancia de cada uno de los clústeres a los demás clústeres. Entonces yo por ejemplo puedo decir valor absoluto. ¿De quién? Yo me quiero comparar con este clúster. Le voy a dar F4 pero para que me mantenga la fila menos este valor de acá para que me mantenga la columna. Entonces me mantenga la columna, yo le doy enter, miremos que la distancia de un clúster con el mismo es 0 y esa va a ser la característica de los demás valores. Miren que aquí en la diagonal principal la distancia de un clúster con el mismo es igual a 0. Ahí me gustaría colocar esto para colocarlo mejor nomenclado para que miremos que este es el clúster 1, el clúster 2, el clúster 3, el clúster 4 y el clúster 5. Entonces miremos que con respecto al análisis unidimensional de una variable nosotros tenemos ya muchas herramientas disponibles desde la ciencia de los datos. Le doy copiar y le doy transponer acá para que me quede entonces organizados los datos. Entonces ahí me preguntan, bueno, es el promedio de la distancia de cada uno de los clústeres a cada uno de los demás clústeres, es el promedio. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá es decir, calcúleme el promedio de estas distancias. Vea, de estas distancias que aquí tengo que eliminar el 0, no lo puedo tener en cuenta, entonces el promedio, porque si no eso me puede afectar el tamaño del clúster. Tengo esta distancia y tengo estas otras tres que hay aquí.
hago el promedio de los demás, tomo estos dos y tomo estos dos, luego le doy el promedio, selecciono aquí estos tres y selecciono este último y le doy igual a promedio de estos de acá y le doy acá. Entonces miremos que ya tenemos el diámetro que nos muestra la estructura de cada uno de los clústeres. Entonces hay una cosa importante acá con estos clústeres. Si yo quisiera evaluar un valor, y esto es una cosa muy importante, por ejemplo, yo quiero evaluar un valor de severidad cualquiera, voy a tomar un valor de severidad cualquiera y voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a tomar el valor número 8, este que acá. Yo le voy a dar el valor número 8, lo voy a pegar aquí, que es el 8 de severidad. Entonces lo primero que voy a hacer es el valor de pertenencia, lo voy a llamar mu, el valor de pertenencia del dato I al clúster J. Entonces esto se conoce como valor de pertenencia. Entonces valor de pertenencia, entonces afinidad de cada dato con cada uno de los clústeres disponibles. Este valor de pertenencia según la estructura exponencial del clúster, este valor está entre 0, en un intervalo que va entre 0 y 1. Pertenece a un intervalo entre 0 y 1. Vamos a mirar cómo se calcula eso. Recordemos entonces, si nosotros tenemos nuestra formulita, coloco la formulita aquí al lado, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular ese exponencial. Entonces yo voy a decir exponencial de, lo primero es menos 0.5, menos 0.5 por, abro y cierro aquí también para que no me falte ningún paréntesis, y voy a hablar del numerador y voy a hablar del denominador. Entonces en el numerador, ¿qué debe de ir? Debe de ir primero el clúster al que quiero asociar un dato, y a este le voy a dar F4 para que mantenga la columna, menos el dato que quiero evaluar, este lo voy a dejar fijo, dividido el diámetro, y el diámetro de cada uno de los clústeres está acá. Recordemos, entonces esto también le voy a colocar aquí columna para que no se me mueva, y a todo esto le voy a colocar al cuadrado. Entonces yo le doy al cuadrado, miremos una cosa tan importante. Este punto 54 que yo tengo acá, yo puedo decir lo siguiente, según los conceptos de la lógica borrosa. Entonces, de hecho, en un momento dado se confunde la lógica borrosa con el método de Camins o el método de clusterización que acabamos de utilizar. Es importante mencionar que una variable lingüística está definido por dos elementos fundamentales que son un rango de valores numéricos y un universo de discurso. Entonces, puedo afirmar con un 54.20% de certeza de que una severidad de $12.424.000 es una pérdida baja en el contexto de la variable aleatoria lingüística de severidad.
y amplío aquí para que tengamos en cuenta eso. Entonces el valor de pertenencia más alto es el que me va a indicar la afinidad de un valor por un valor máximo. Miren que acá si yo coloco por ejemplo un formato condicional en donde me muestre por barritas cuál es el efecto, miremos que este valor tiene mucha más afinidad por ser, este valor de severidad es más bien un valor entre moderado y alto. Miren que ahí están, entre alto y muy alto. Mire como me lo dicen los valores de pertenencia. Entonces puedo afirmar con un 98% de certeza de que este valor pertenece al conjunto de muy alto. Para hacer una representación pictórica de los clústeres, voy a tomar estos valores igualmente, tomar los 5 valorcitos que tengo acá y los voy a colocar aquí debajo. Colocar inmediatamente aquí debajo de esto. Esto es más o menos como se representa un clúster y cómo se podrían representar las campanas o los valores exponenciales. Lo primero que voy a hacer es colocar unos unos aquí en la mitad y los demás valores van a ser 0. Entonces miremos que con una sola variable yo puedo construir un sistema experto, por ejemplo, para determinar la prevalencia del cáncer en una persona teniendo en cuenta sus exámenes de sangre y cuál ha sido el comportamiento de una determinada enfermedad a lo largo del tiempo, y la puedo describir cualitativamente. Era muy usual que cuando uno hablaba con un médico y le decía la enfermedad, uno le decía, no, es que tenés una prevalencia muy baja o tenés una prevalencia muy alta, sí, pero entonces uno quedaba con la duda, bueno, ¿cómo hiciste para sacar esa prevalencia? Esa prevalencia se puede sacar con estos clústeres. Miremos la información que nos puede dar una sola variable. Hemos dedicado 4 videos para poder analizar la estructura intrínseca de una variable y qué más información podemos sacar de ella. Entonces nosotros colocamos aquí los clústeres, lo voy a colocar aquí voy a colocarle aquí el universo de discurso también, lo voy a colocar aquí al lado para que nos quede el universo de discurso aquí abajo. Entonces este sería muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Entonces miremos que aquí nos quedan las variables y vamos a mirar un acercamiento a los clústeres como una forma pictórica de representar la función exponencial de alguna manera. Entonces selecciono estos datos, le voy a dar a insertar y voy a pegar un gráfico de esto. Así como esta no nos representa nada, pero yo puedo decir entonces que aquí en seleccionar datos yo puedo cambiar la fila por la columna y miremos que ya nos aparecen las campanas gaussianas de los datos. Nos aparecen las campanas gaussianas asociadas a cada uno de los datos. Entonces ya le vamos a colocar el universo de discurso. Esto, como lo ven ustedes acá, se conoce como una variable aleatoria lingüística. Esta la llamamos variable aleatoria lingüística porque procede de una variable aleatoria y le asociamos valores de pertenencia que son totalmente cualitativos. Entonces voy a tomar para esta serie 1, recordemos entonces que es el conjunto de muy bajo. Vamos a colocar entonces aquí en seleccionar datos, le voy a dar botón derecho, seleccionar datos, y aquí en modificar entonces voy a colocar muy bajo, le doy enter, le doy al segundo bajo, le doy al tercero medio, le doy al cuarto, a ver, este es muy bajo, este es bajo, el siguiente es medio, el siguiente es alto y el siguiente es muy alto. Entonces miremos que ya tenemos definidas cada una de las cualidades de los conjuntos borrosos. Si se quiere graficar aquí el valor de severidad para ver claramente a qué conjunto pertenece el valor de severidad que tenemos anteriormente, entonces podemos adicionar a la gráfica lo siguiente. Me voy a traer este valor de severidad que evaluamos por aquí, los valores de pertenencia, mírenlos, aquí están, pero eso gráficamente, ¿cómo se puede ver? Entonces yo puedo traerme este valor de pertenencia, le voy a dar copiar, voy a colocar aquí al lado cuál es la severidad que estoy evaluando y voy a colocar el valor este. Ahí yo lo traigo.
Claro que yo lo puedo dejar ahí y irlo cambiando aquí. Yo lo traigo una vez y ya lo voy cambiando aquí en este lado. Le digo copiar y le digo y lo pego acá. Los demás voy a igualarlos a ese valor para que lo cambie de manera automática. Esto es simplemente para la graficación de ese valor. Entonces tenemos la severidad y vamos a tener entonces acá las alturas o el valor con el que voy a representar pues ese valorcito. Simplemente voy a decir que este es 0.2.4. Esto no tiene pues ningún sentido en lo que estamos haciendo, simplemente es para ayudar a hacer la gráfica. Esto sería 1. Entonces mire cómo nos va a quedar esta severidad. Le voy a decir entonces dónde cae esta línea 1245 dentro de este universo de discurso. Simplemente le voy a decir acá seleccionar datos, y aquí en seleccionar datos voy a agregar una serie. Voy a agregar severidad, voy a agregar los valores de X, que van a ser todos estos mismos 12, 42, 45, y los valores de Y van a ser las alturas. Entonces miremos que el modelo lo que me va a entregar es una línea recta en donde se ubica el valor de pertenencia que yo quiero evaluar. Recordémonos, me voy a devolver para acá con esta gráfica, que ese valor de 12.45, miremos que lo podemos mirar aquí muy claramente. Mire que punto 98 está acá y, perdón, me está tocando el conjunto alto y me está tocando el conjunto muy alto. Mire que él me está tocando aquí en estos dos puntos el conjunto alto y muy alto. Aquí se me quedó, voy a cambiar la serie, voy a cambiar los nombrecitos nuevamente de la serie para que lo entendamos, modificar. Entonces, para esta primera serie es muy bajo, ese es el universo de discurso. Para la segunda es bajo. Para la tercera es medio. Me falta el cuarto y el quinto, le voy a decir aquí seleccionar datos. Muy alto, esto ya lo había hecho, pero no sé en qué momento se me borró. Y le voy a dar aquí en la última serie, este es alto. Y el otro dato que tenemos acá es muy alto. Entonces tenemos ahí los datos, miremos entonces cómo nos quedó estructurado. Entonces mire que esta línea anaranjada que está saliendo en 12,45 como lo vimos allá, miremos que toca el conjunto de alto y el conjunto muy alto. Mire que los valores de pertenencia me corroboran efectivamente este tema. Ahora, si yo quisiera evaluar otro, puedo evaluar 1,1.534 por decir algo. Entonces mire que esto cambió. Bueno, la línea no me ha cambiado, voy a cambiar una cosita aquí en la fórmula simplemente. Aquí donde está el 1245 lo voy a igualar a este valor de pertenencia que tengo acá. Y mire que todo me cambió a unos 534. Mire lo que pasó, mire donde se ubica ese valor de pertenencia, casi al principio de los valores. Si yo quiero evaluar un valor de $5.000 en pérdida, miremos que ese 5 ya pertenece a un conjunto muy bajo o a un conjunto bajo. Y mire lo que puedo decir, puedo afirmar con un 94% de certeza de que ese valor es un valor muy bajo. Puedo afirmar con un 77% de que ese valor es un valor muy bajo. Entonces me voy a devolver hasta el valor que tenía anteriormente para que no se me estropeen los comentarios. Entonces miremos acá cómo pudimos hacer la representación de una variable aleatoria lingüística. Yo quito esto más para que me quede el 12 que veníamos trabajando. Usted puede cambiar ese valor y miren que estos valores de pertenencia son fundamentales cuando usted quiere incorporar a una variable valores cualitativos. Entonces, ahora la tendencia es trabajar con variables aleatorias lingüísticas y describirlas cualitativamente, porque muchos de los procesos, generalmente cuando estamos hablando de procesos gerenciales, siempre estamos hablando de valores cualitativos. Uno cuando habla con un jefe de datos siempre está pensando en valores cualitativos. Entonces yo cómo hago para traducir lo que dice un jefe de ciencia de datos en valores cualitativos. Y una forma de hacerlo
es utilizando este método. Recordemos que este método, como lo mencioné anteriormente, es el método de K-means. El método de K-means. Y la forma en la cual yo integro variables cualitativas a una variable de este tipo. Esto es lo que voy a llamar acá, y lo voy a colocar aquí. Esto se llama conjuntos borrosos. Los conjuntos borrosos están definidos por esa función exponencial, por esa función que me permite a mí calcular los valores de pertenencia de un valor cualquiera. Y esto es conjunto borroso, también conjuntos borrosos. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces mire a dónde hemos llegado simplemente con la clusterización de los datos. Llegamos al concepto de lógica borrosa. Si nosotros quisiéramos graficar un clúster en particular, voy a tomar este conjunto moderado y vamos a mirar cómo podemos graficar un clúster de manera independiente. Y vamos a evaluarlo frente a esta severidad que tenemos acá. Entonces simplemente abro una nueva hoja. Le voy a decir, este es el conjunto borroso. Ya no se llaman clúster, sino conjuntos borrosos. Entonces copio los datos del conjunto moderado. Lo voy a pegar como valores para que eso no se me mueva. Entonces miremos que me traje el clúster de moderado. Este es el clúster número 3. Este es el diámetro número 3 porque es el clúster de moderado. Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a hacer una gráfica teniendo en cuenta el mínimo y teniendo en cuenta el máximo de la variable. Entonces el mínimo de esta variable, coloquémoslo por acá, voy a buscarlo aquí a este lado. El mínimo de esta variable está aquí. El máximo de esta variable está aquí. Esto es como para tener una referencia. Yo puedo decir aquí simplemente 1, puedo decir aquí ya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 17. Puedo tener unos valores pues que están ahí entre el mínimo y el máximo, pues que pueden ser igualmente espaciados. Esto simplemente me va a servir es para hacer una gráfica. Entonces si yo estoy entre el mínimo, entonces estos valores yo los puedo enumerar. Simplemente esto es para la gráfica, pues esto no tiene pues mayor fondo. Este sería acá y este sería el valor que me representa el clúster. Recordemos que es mu sub j. Entonces vamos a graficar este valor. Bueno, aquí posiblemente pues este mínimo me ponga problema. Voy a colocarle un valor de 0 y a este voy a colocarle un valor de 8. Recordemos que aquí se ubica el mínimo y aquí abajo se ubica el máximo. Entonces cuando yo quiero calcular, entonces voy a evaluar cada uno de esos valores para mirar que me salga la gráfica del clúster. Yo le doy exponencial de menos 0.5 por, abro y cierro y cierro. Aquí en este de aquí arriba voy a colocar sigma cuadrado. Aquí en este lado voy a colocar el centro del clúster, que es este que hay aquí. Le voy a dar F4 para que se quede quieto, menos el valor que quiero evaluar, que es este que hay acá. Este le voy a asegurar la columna, perdón. Y voy a decir, dividido ¿quién? Dividido el diámetro. Y le doy F4 para que se quede quieto. Este valor, estos valores de acá me gustaría cerrarlos los dos, cerrar aquí y cerrar acá, para que no tenga ningún problema con ese cuadrado y demás. Entonces miremos que aquí yo puedo ver cuál es la estructura del clúster. Entonces si yo grafico esto, y esto no es aquí, sino esto sería, el valor de pertenencia real sería este, y este sería un conjunto de valores X de severidad K. X de severidad. Entonces voy a evaluar una serie de valores de XK que van desde $84 hasta $17.312 por un evento de riesgo que ocurre en un día cualquiera.
Entonces miremos que ya tenemos esto, simplemente podemos graficar estas dos columnas y decir insertar, y miremos que nos aparece una campana gaussiana. Este conjunto lo vamos a llamar conjunto borroso moderado. Conjunto borroso moderado. Ya lo tenemos, mire que es una campana gaussiana. Entonces responde a la ecuación de un clúster como lo vimos anteriormente. Aquí yo quiero insertar en esta gráfica, por ejemplo, quiero investigar dónde se ubica esa raya con respecto a este valor de severidad que tenemos acá. Me va a traer estos valores de 12, 42, 45 y los voy a colocar aquí al lado para mirar a ver esa gráfica cómo me queda. Aquí voy a alargar un poquitico más estos valores, pero siempre voy a graficar 12, 45. Entonces, este valor de severidad vamos a colocarle 0, 0.1, 0.2 y aquí 0.8, tal. Entonces simplemente le doy botón derecho, seleccionar datos y agrego esta serie, la serie de la severidad. Los valores de X van a ser 12 porque ese es el valor que estoy evaluando y el valor de Y de la serie sería este que tenemos acá. Entonces miremos cómo nos aparece la línea con la cual nosotros queremos medir el valor de pertenencia de 12,45 a este valor que da acá. Aquí voy a colocar un poquitico valores más altos. A ver, yo miro. Yo le coloco punto 2, punto 3. Coloquémosle punto 5, punto 7 para que se vea mucho mejor. 1 con 1, 1 con 2 y 1 con 3. Entonces mire esa línea. Entonces la pregunta es cuál es el valor de pertenencia de 12,45 al valor de. Entonces voy a calcular esta severidad, simplemente selecciono la severidad, la coloco aquí al lado, coloco el valor de severidad que quiero evaluar, lo coloco aquí a este lado y simplemente arrastro esta formulita. Entonces, ¿qué me dice esto en términos de estos valores? Mire que este es el valor de pertenencia del dato 8 al clúster 3. Mire lo que está. Entonces, este es el valor de pertenencia. Inserto el comentario. Este valor me indica el valor de pertenencia de 12,4245 miles de dólares al conjunto borroso moderado. Este conjunto borroso moderado lo vamos a identificar como el conjunto 3. Entonces miremos todo lo que me dice aquí, todo lo que me dice una variable lingüística. Entonces miremos que puedo afirmar, pues aquí puedo decir yo también, puedo afirmar con un 81,28 de certeza de que un valor de severidad de 12.424 mil dólares es un valor de severidad moderado en el contexto de la variable aleatoria de severidad. Entonces miremos todas las cosas tan importantes que le sacamos, toda la información tan importante que sacamos de esa variable aleatoria lingüística. Es importante pues que tengamos esto en cuenta. Entonces, como pueden ver en este video, la importancia de trabajar con información cualitativa para la representación de variables aleatorias como variables aleatorias lingüísticas. Muchas gracias por atender este nuevo video y hasta una nueva entrega. Muchas gracias nuevamente.